Ley 6898. Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Es decir, que esta ley viene a proteger el derecho a autoinformación, de autodeterminación informativa que tiene cada ciudadano. Las empresas normalmente suelen recolectar datos de sus clientes. Esto lo hacen con diferentes objetivos, pero ellos no pueden, o los empresarios o las empresas no pueden tratar de manera discriminada todos esos datos. Esta ley viene a poner en orden justamente eso. ¿Cuál es el objeto y cuál es el fin? El objeto de esta ley es garantizar el derecho fundamental de todas las personas, sean nacionales o extranjeros, al derecho de autodeterminación informativa, así como a la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o a sus bienes. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Es aplicable a los datos personales que figuren en base de datos automatizadas o manuales de organismos públicos o privados y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. Algunas definiciones importantes. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento automatizado o manuales, cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso. ¿Qué son datos personales? Los datos personales es cualquier dato relativo a una persona física, identificada o identificable. Tenemos también datos personales de acceso irrestricto. ¿Cuáles son estos? Dice que son los contenidos en base de datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados. Datos personales de acceso restringido. Los que aún formando parte del registro de acceso al público no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la administración pública. Luego tenemos los datos sensibles. Dice que es información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelan el origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condiciones socioeconómicas, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros. ¿Qué es el deber de confidencialidad? Es obligación de los responsables de la base de datos personal a su cargo y el personal de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes. Entonces, en esta parte aquí, el deber de confidencialidad lo que dice es que es obligación de toda aquella persona que vaya a manejar esa base de datos mantener la confidencialidad. Ok, tenemos lo que es el interesado. El interesado es la persona física, titular de los datos que sean objetos del tratamiento automatizado o manual. ¿Quién es el responsable de la base de los datos? Es la persona física o jurídica que administre, gerencie o se encargue de la base de datos, ya sea esta una entidad pública o privada. Tratamiento de datos personales. Dice que el tratamiento de datos personales es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimiento automatizado o manuales y aplicable a datos personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. Principios. Tenemos varios principios que vienen a regir este derecho. Entre ellos tenemos el principio de autodeterminación informativa. Dice que toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales. Principio de consentimiento informado.
toda persona tiene que pedírsele, o sea, la persona tiene que dar el derecho para que se recopile esa información. Tiene que haber un consentimiento. O sea, yo tengo derecho de que si alguien va a recolectar mis datos, que se me informe para qué es y que lo están recolectando. Obligación de información. Cuando se soliciten datos de carácter personal, será necesario, aquí estamos hablando justamente del principio que les estaba hablando antes, que era el principio de consentimiento informado. Dice que cuando se soliciten datos de carácter personal, será necesario informar de previo a las personas titulares o a sus representantes de modo expreso, preciso e inequívoco. ¿Qué se le va a informar? Se le va a informar lo siguiente: de la existencia de una base de datos de carácter personal, de los fines que se persiguen con la recolección de estos datos, de los destinatarios de la información, así como de quienes podrán consultarla, del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se formulen durante la recolección de los datos, del tratamiento que se le dará a los datos solicitados, de las consecuencias de la negativa a suministrar los datos, de la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten, de la identidad y dirección de los responsables de la base de datos. O sea, esto es sumamente importante. La persona, sea física o jurídica, que está recolectando los datos, tiene que ser una persona que se reconozca, tiene que decir quién es y aparte de eso tiene que dar la dirección. Otorgamiento del consentimiento. Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podría ser revocado de la misma forma sin efecto retroactivo. Esto, seguimos igual acá en esta parte, ¿verdad? Hablando del derecho de ser informado. Y dice que este derecho de ser informado tiene algunas excepciones. Dice este principio de la calidad de la información. Solo podrán ser recolectadas o recolectados, almacenados o contemplados los datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados. Actualidad. Los datos de carácter personal deberán ser actuales. Tenemos la veracidad también. La persona responsable de la base de datos está obligada a modificar o a suprimir los datos que falten a la verdad. De la misma manera, velará porque los datos sean tratados de manera leal y lícita. Exactitud. Los datos de carácter personal deben de ser exactos. La persona responsable de la base de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente sean suprimidos o rectificados. Tienen que ser adecuados al fin. Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. La base de datos no puede tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública, súper importante, no puede ir contrario a la ley. Derechos que le asisten a las personas. Nosotros, los ciudadanos, cuando estamos frente a este tipo de recolección de datos, tenemos derechos y es importante que los conozcamos. Por eso esta presentación es muy importante también, porque esta presentación habla no solamente va dirigida a los empresarios, sino que también va dirigida a las personas para que si ellos ven de repente que sus derechos están siendo violentados, puedan defenderlos. Y sumamente importante también para los empresarios, para que ellos entiendan que hay datos o derechos que no se pueden violentar o que ellos no pueden, que no pueden violentar.
Y si lo violentan, pues tiene consecuencias. Dice, derechos que le asisten a la persona. Ok, voy a parar esta grabación ahorita para que no sea tan cansado y voy a hacer otra grabación para que pueda verse en dos partes. En la próxima voy a tratar, y voy a empezar desde acá, desde los derechos que le asisten a la persona.